A todo el mundo nos encantaría tener el trabajo de nuestros sueños, estar en un lugar en el que nos sentamos 100% satisfechos tanto económicamente como laboralmente. En pocas palabras, estar en un lugar en el cual desarrollemos toda nuestra gran creatividad. Pero la mayor parte de las veces eso está muy complicado o está muy lejos de la realidad. También aplica para los que emprendemos. ¿Cuántas veces no hemos querido lanzar un emprendimiento y que a los 3 días sea un éxito? Suena muy complejo. Sin embargo, no es tan complejo. El punto es entender el porqué del emprendimiento, el porqué de todos los que emprendemos un negocio. Bienvenidos al episodio número 6 del Show del Emprendedor. Quédate aquí. Aló, emprendedor. 1, 2, 3, probando. Comencemos. Mi nombre es Chugo Cervantes, experto en marketing y todo lo relacionado a cómo emprender un negocio con marketing digital. ¿No sabes por dónde comenzar o simplemente necesitas conocer temas que todos los emprendedores nos causan mucho estrés? Pues quédate aquí en el Show del Emprendedor. Comenzamos. Aló, emprendedor, me da mucho gusto presentar el episodio número 6. Como ya lo comenté, en este episodio vamos a hablar acerca del porqué del emprendimiento. Y claro que es posible encontrar ese trabajo o ese emprendimiento o esa actividad que nos llene 100% en nuestro día a día. Simplemente hay una razón muy importante para que nos podamos sentir satisfechos al 100%. Es descubrir el porqué. Tú me vas a decir el porqué de qué o qué. Aquí te voy a explicar el por qué es tan importante para poder emprender en un mejor ambiente y poder emprender desde el objetivo y desde la misión que traemos para poder desarrollar este emprendimiento y vender nuestro producto o nuestro servicio. Te cuento que este tema del cual vamos a estar hablando a continuación lo tomé de un libro que leí que se llama La clave es el porqué. Este libro es de Simon Sinek. Él es un publicista que es muy exitoso, pero que en sus inicios, en los 90s, empezó como publicista. Empezó a desarrollarse en todo este mundo de publicidad y marketing. Pero llegó un momento, era tanto el éxito que tenía, tanto económicamente como laboralmente, que empezó, ya sabes, que nos ha pasado a la mayor parte de las personas que trabajamos, empezó a sentirse un poco insatisfecho en donde estaba, a pesar de que económicamente le iba muy bien y era muy exitoso en su chamba. Sin embargo, empezó a sentirse no tan satisfecho con lo que hacía y fue que empezó a preguntarse qué es lo que estaba pasando si aparentemente tenía todo lo que deseaba. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Por qué no se sentía satisfecho? Ahí es donde él inicia con este libro de La clave es el porqué para poder entender qué es lo que estaba pasando. Simon Sinek es una de las grandes referencias a lo largo del planeta a todos los emprendedores, los empresarios, tanto en las grandes empresas como en las medianas empresas. Hoy día, que está tan en boga todo este tema del emprendimiento, es importante echarnos un clavado en su teoría del porqué o la clave es el porqué para poder ir entendiendo y definiendo todo esto. Todos los grandes líderes han leído este libro, han leído la teoría de Simon Sinek para poder ir descifrando y poder llegar mucho más fácil a inspirar a esas personas o a ese nicho de mercado que estás por ofrecer tu producto o tu servicio. Pero ¿en qué consiste esta teoría? Él hizo todo un análisis para entender el por qué el consumidor, valga la redundancia, consume un producto simplemente por consumirlo o lo consume porque le encanta consumir dicho producto. De ahí nace toda esta teoría para poder entender qué es lo que está pasando en el comportamiento del consumidor. Por eso es muy importante que tengamos claro este concepto. Este concepto expone claramente el por qué muchas personas son más exitosas que otras o muchas empresas son más exitosas que otras, independientemente de que cuenten con la tecnología, los recursos materiales, los recursos humanos. Independientemente de todo esto, hay que entender el concepto para saber por dónde tenemos que ir caminando, cuál es el camino correcto para poder ser más exitosos en lo que emprendamos. Una de las principales características que nacieron al hacer todo este análisis fue que descubrió la teoría del círculo dorado. Dentro del círculo dorado vamos a ver a continuación el porqué de las cosas y el por qué muchas personas venden
o venden más sus productos o sus servicios al liderar o al ofrecer esto por medio de la inspiración y no por medio de la presión a comprar un producto. De aquí nace todo, de aquí nace esta idea del por qué estaba sucediendo esto, cómo le hacían ciertos líderes para vender mucho más que otros. Esto fue por medio de la inspiración. A continuación vamos a ver más a detalle. Una de las frases que más me gusta dentro de este libro dice que los líderes no influyen, inspiran. Así de simple. El círculo dorado establece un patrón de comportamientos que consiste o inconsistentemente siguen los líderes, los que inspiran y no los que manipulan. El círculo dorado, en pocas palabras, consta de 3 círculos, uno dentro del otro. El por qué es el que está al centro del círculo dorado, envolviéndose ubicado por el cómo, y al final está el qué. Por eso es muy importante que identifiquemos perfectamente el por qué, el cómo y el qué. Esto nos va a ir llevando efectivamente a poder inspirar y no manipular. El qué designa las actividades del emprendimiento. En este caso, descubre el producto o describe el producto o servicio al cual te estás dedicando. En pocas palabras, ¿qué ofreces al mercado? El cómo explica la forma en que el emprendimiento logra lo que logra, cómo funciona todo, los procesos de la empresa, de tu emprendimiento, la cultura organizacional, etc. Y el por qué, el más importante y el que nos lleva a este episodio, define la misión de tu emprendimiento. ¿Cuál es esa creencia? ¿Cuál es tu creencia? ¿Por qué estás parado dentro de este momento o por qué estás creando este emprendimiento? ¿Por qué se fundó? En pocas palabras, ¿cuál es el objetivo de tu emprendimiento? La mayoría de los emprendedores tenemos muy claro el qué y el por qué. Pero siempre tenemos dudas en el por qué. O sea, si nosotros nos preguntan de primera instancia, oye, ¿y por qué vas a emprender? ¿O por qué estás vendiendo dicho producto? Lo primero que podremos decir, o la mayor parte de los que estamos emprendiendo, es porque quiero ganar dinero, porque quiero vivir de esto. Sin embargo, no entendemos el trasfondo del por qué. Solamente tenemos claro o creemos tener claros estos conceptos basados en la parte superficial, el ganar dinero. Y el qué y el por qué lo tenemos claro, evidentemente es mucho más fácil definirlo por el cómo es nuestro producto, qué características tiene nuestro producto, estoy yo solo en este emprendimiento, trabajamos más personas, etc. Por eso es importante definir estos 3 elementos, el qué, el cómo y el por qué. Ok. Para ser más claros, porque yo sé que es un poco enredoso o está un poco enredado el concepto, te lo explico de otra manera. Si ponemos el qué en vez del por qué, recordemos que el círculo empieza por el qué. Si ponemos el por qué en vez del qué y ofrecemos nuestro producto por la parte emocional y no por las principales características por las que normalmente ofrecemos un producto o un servicio, va a ser mucho más fácil conectar con tu cliente potencial. A ver, lo lógico y lo normal es que la mayor parte de la gente o la mayor parte de los anuncios en redes sociales, en la tele, ofrecen sus productos por las ciertas características. Vendo unos lentes color carey, con tales características, redondos, etc. Sin embargo, no nos ponemos a pensar en el por qué vendo estos lentes. O sea, el que ya lo tengo, ya te di las características. El por qué es, vendo unos lentes que te van a solucionar la vida, con los cuales vas a poder leer, vas a poder aprender más, vas a poder expandir tu mundo por medio de la lectura, por medio del cine, de la televisión, etc. Cambio, si lo hacemos como normalmente lo hace todo mundo, va a ser mucho más difícil conectar. Recuerda que lo que queremos es inspirar, no manipular. ¿Cómo manipular? Te vendo unos lentes al 2x1. ¿Cómo inspirar? Todo lo que vas a ver a través de ellos. Por eso la importancia de invertir el por qué en vez del qué. Si te pones a pensar, esto explica claramente el por qué la mayor parte de la gente compra un teléfono iPhone o una computadora Mac o productos Apple. Porque normalmente, si te pones a ver o analizar, esta marca normalmente inspira.
no te da características, a menos que, bueno, ya las busques y ya te metas mucho más a fondo en el producto que vas a adquirir. Pero de primera instancia, analiza toda la publicidad, analiza todos sus anuncios, y la primera norma, por llamarlo de alguna manera, es el por qué Apple vende lo que vende. Nos quiere inspirar por medio de qué. De la posesión de un producto, de cierto estatus, etc. Entonces, aquí nos están inspirando a tener determinados productos de esta marca, sin importar cuánto cuesta o qué características tenga. Ahora te das cuenta que la clave está en cómo vas a comunicar lo que vas a vender o lo que vas a ofrecer a determinado mercado. Suena interesante, ¿no? Suena de principio muy complejo, pero la importancia está aquí en agregar ese valor a tu producto o a tu servicio, a tu marca personal. Por eso, en un principio del video, en un principio del podcast, hablábamos mucho que esto también lo podemos trasladar a nuestra forma de ver las cosas, a nuestra forma de pensar y de actuar. Si nosotros vamos por la vida tratando de inspirar y de liderar en donde nos encontremos, va a ser mucho más fácil que conectemos con la gente. Por eso, en un principio hablé mucho de este trabajo ideal, de que muchas veces nos sentimos infeliz, o la mayor parte de las veces, en nuestros trabajos, porque no entendemos este por qué, porque no nos abrimos de esta manera para poder estar dentro de un círculo mucho más amable para nuestro día a día. Por eso es bien importante que siempre tratemos de inspirar y de no manipular. Por eso, para finalizar este episodio número 6 sobre el porqué del emprendimiento, es importante que analices perfectamente bien el objetivo, la misión de tu emprendimiento, el por qué estás aquí y el por qué quieres ofrecer un servicio, sin importar de primera instancia las características de dicho producto. Si esto lo trasladas también a tu forma de interactuar en tus redes sociales como marca personal, te aseguro que va a ser mucho más fácil que conectes por medio de la inspiración y no de la manipulación. Espero que en este episodio número 6 te haya servido mucho toda esta información. Como bien sabes, este podcast lo puedes ver en mi canal de YouTube, o simplemente yéndote al podcast en Spotify, en iTunes, en Podcast Google, y en todas mis redes sociales puedes seguirme, y vamos a seguir comunicando todos estos temas de emprendimiento que seguramente te van a servir para que inspires de mejor manera y no manipules. Así que nos vemos en el próximo episodio aquí. ¿En dónde? En el Show del Emprendedor. Adiós.